les bendiga. Este es el 11º estudio bíblico de la serie Crecimiento. Hoy veremos la segunda parte del tema del servicio cristiano, el cual se titula Motivados para servir. En el estudio anterior vimos que el servicio cristiano es la adoración sincera de Dios con toda nuestra vida. Asimismo, vimos que el deseo de glorificar a Dios es lo que debe de inspirar un ferviente servicio a Dios en todo momento, y que Dios espera que le sirvamos porque nos ha hecho siervos de Cristo, nos ha llamado a servir como Cristo y nos ha capacitado para servir por medio de su Espíritu Santo al darnos diversos dones. No obstante, tenemos que reconocer que después de todo, servir es un trabajo duro. También puede pasar desapercibido o inadvertido para aquellos que nos rodean. La pereza y el orgullo a menudo dificultan nuestro servicio, inclinándonos a servir solamente de manera ocasional, cuando sea conveniente u oportuno o cuando nos beneficie. Si a esto le sumamos relaciones adversas o factores circunstanciales desfavorables, nuestro ánimo a servir se puede ver muy obstaculizado y tales obstáculos pueden hacernos menos fervientes en el servicio a Dios. Una buena manera de reavivar nuestra pasión por servir a Dios es meditar en las motivaciones bíblicas para hacerlo. Esta es también una manera útil de comprobar nuestros propios motivos para servir. Así que veamos 6 motivaciones bíblicas para servir. Debemos ser motivados por la obediencia. Deuteronomio capítulo 13, versículo 4 nos dice: En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. El propósito de estas palabras es recordar al pueblo de Israel que tienen un Dios vivo y verdadero y por lo tanto le deben obediencia porque Jehová es su Dios. Lo mismo aplica para el cristiano. El cristiano ha llegado a conocer al mismo Dios vivo y verdadero que conocieron los patriarcas y el pueblo de Israel. El mismo Dios que es digno de obediencia por causa de quién es Él. Por lo tanto, cuando ese Dios da mandamientos y el cristiano temeroso de Dios, entonces debemos y queremos en verdad obedecer a Dios porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios y nosotros somos sus criaturas. Este sentido de pertenencia y obediencia en servicio a Dios es universal y lo vemos reflejado en muchas partes de las Escrituras, pero solo quiero citar el Salmo 100 que dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El énfasis de este salmo es claro: Dios es digno de alabanza, de servicio y de reconocimiento por lo que Él es, por su deidad y por su bondad. ¿Podremos reconocer eso en nuestras propias vidas y motivar nuestro servicio cristiano? Dios quiera que así sea. Debemos ser motivados por la gratitud. Primera de Samuel capítulo 12 versículo 24 nos dice: Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. No es ninguna carga servir a Dios cuando recordamos que Él ha hecho por nosotros. 2 versículos antes, Samuel recuerda a los israelitas que Jehová se complacía en hacer los suyos. Así es como todos nosotros, los que somos el pueblo de Dios, también debemos de complacernos y ser agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Estábamos nosotros muertos en pecados, sin Cristo, sin esperanza. Justamente merecíamos el juicio de Dios, pero Dios en su gracia hacia nosotros envió a su Hijo Jesucristo como un sacrificio por nuestros pecados a fin de que podamos ser perdonados.
Él nos llamó a sí mismo por su Espíritu, dándonos fe para creer en Cristo. Y Él hizo todo esto no porque nosotros lo mereciéramos, sino porque le agradaba al Señor hacernos su pueblo. De principio a fin, entonces, somos deudores de la gracia de Dios. Cuando nuestros corazones se enfrían hacia el servicio a Dios, debemos considerar qué grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros a través de Cristo. Que nuestra gratitud a Dios nos inspire a servirle fervientemente. Servimos a Dios porque somos perdonados, no para ser perdonados. Los cristianos no somos prisioneros que debemos de servir a Dios a regañadientes por ser culpables. Por lo contrario, podemos servir voluntariamente a Dios porque la muerte y la resurrección de Cristo nos ha librado de la culpa. Considera el ejemplo de Isaías y observa su respuesta una vez que Dios le perdonó. Isaías capítulo 6 del 5 al 8. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocó con él sobre mi boca y dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías estaba ansioso por servir al Señor. ¿Por qué? No porque se sintiera culpable, sino porque Dios había quitado su culpa. ¿Ha quitado Dios tu culpa por medio de la fe en la persona y obra de Jesucristo? Si es así, entonces tienes motivos suficientes para servir a Dios por ello. En tercer lugar, debemos ser motivados por el gozo. Deuteronomio capítulo 28 del 47 al 48 nos dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que Jehová enviare contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Estas duras palabras de parte de Dios a su pueblo son una advertencia solemne para cuidar la disposición del corazón del pueblo de Dios al momento de servirle. Dios no solo desea que su pueblo le sirva, sino que le sirva con alegría y con gozo, porque Dios no es un amo tirano al cual le debemos de servir con miedo o tristeza. Él es el Dios que liberó a su pueblo de la verdadera tiranía, de la esclavitud, del pecado y de la muerte, para llevarlos a la tierra prometida. Esta es exactamente la misma verdad en cuanto al cristianismo y sus motivaciones para servir. Meditar en lo que Dios ha hecho a través de Cristo debe llevarnos no solo con gratitud, sino también con alegría. Nos regocijamos cuando recordamos la obra de Cristo y nos regocijamos cuando esperamos su regreso, cuando seremos glorificados en Él. Esto debe motivarnos a servir al Señor. Nuestro servicio a Dios debe ser caracterizado por la alegría, no con murmuraciones o con quejas. ¿Consideramos un privilegio servir a Dios? Entonces sirvámosle con alegría. No solo nos regocijamos en lo que Dios ha hecho por nosotros, sino que también nos regocijamos al ver su obra, al hacer que otros cristianos crezcan a través de nuestro esfuerzo. El fruto espiritual que Dios produce en la vida de otros cristianos también nos traerá alegría y gozo. Debemos ser motivados por la humildad. Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 8 nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a ti mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir
que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay lamentablemente una tendencia pecaminosa en nosotros que nos dice: si tengo que servir, quiero un cierto reconocimiento por ello de parte de los demás. El orgullo y el egocentrismo obstaculizan el servicio cristiano sincero. Por el poder del Espíritu Santo, debemos esforzarnos para poner estos deseos pecaminosos fuera de nuestro camino. Al mismo tiempo, debemos modelar nuestro servicio según el ejemplo de Jesucristo. Él es el ejemplo perfecto de lo que significa servir con humildad. En Juan 13, Jesús lavó los pies a sus discípulos, dándonos un ejemplo a seguir. Y fue la misma humildad la que lo llevó a Jesús a ofrecerse voluntariamente como sacrificio por el pecado de todos aquellos que confían en Él. Si Jesús, el Creador y el gobernante de todas las cosas, se humilló voluntariamente para servir a su pueblo, ¿no deberíamos, como los que le siguen, hacer lo mismo? Debemos estar motivados por el amor. Segunda de Corintios capítulo 5 del 14 al 15 nos dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Comprender cómo fue amado por Dios en Cristo motivó a Pablo a entregarse por completo a la obra del Señor. Pablo se dio cuenta de que debido a que Cristo había muerto por él, ya no podía vivir para sí mismo, sino que debió vivir ahora para su Señor. El amor inmutable de Cristo por nosotros debe estimularnos a servir. Y así como su amor no disminuye, nuestra motivación para el servicio tampoco debería de disminuir, sino ser constante. En primer lugar, el amor de Dios por nosotros en Cristo es lo que nos debe de impulsar a servirle. Este debe ser el punto de partida. Podemos amar a Dios y amar a nuestros hermanos cristianos solamente porque Dios nos ha amado primero. Y segundo, es nuestro amor por Dios lo que nos anima a servirle. Después de su resurrección, Jesús le preguntó a Pedro 3 veces: ¿me amas? 3 veces Pedro respondió: sí. Y 3 veces Jesús lo exhortó a alimentar a sus ovejas. ¿Afirmamos amar a nuestro Señor? Entonces sirvámosle alegremente y diligentemente. Tercero, nuestro amor por los demás cristianos debe motivarnos a servirle. Pablo dice en Gálatas 5:13: servíos por amor los unos a los otros. Nuestro amor por nuestros hermanos y hermanas en Cristo debe ser activo. Es por servirles a ellos que mostramos nuestro amor por ellos. Haciendo esto, presentamos el Evangelio a los forasteros, porque es amando unos a otros que nos mostramos ser discípulos de Cristo. Así que el amor está en el corazón del servicio cristiano. Sin amor, cualquier forma de servicio sería hipócrita y triste. El amor nos motiva y nos anima a servir a Dios fervientemente. Y sexto, debemos ser motivados por la recompensa. Sabemos que no ganamos nuestra salvación con buenas obras, pero hay un sentido en el cual nuestra recompensa en el cielo está determinada por nuestra fidelidad en servir a Dios en esta vida presente. Jesús nos exhorta a trabajar por cosas de valor eterno. En Mateo 6 del 19 al 21 nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro,
allí estará también vuestro corazón. La certeza de nuestra resurrección corporal también debe de motivarnos a servir a Dios. Tenemos una esperanza segura en Cristo que nos asegura la gloria futura. Esto debería de animarnos como animó a Pablo, quien escribió en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En este mismo capítulo, el apóstol Pablo también había dicho anteriormente: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero la vida del cristiano es trascendente. Nuestra esperanza y recompensa está puesta en las cosas eternas con Cristo. Por lo tanto, somos motivados a trabajar sirviendo a Dios y a nuestro prójimo con convicción y constancia de lo porvenir. En conclusión, se espera que cada uno de nosotros sirva y lo haga con los medios materiales o espirituales que Dios le ha dado a cada quien para servir, pero también con las motivaciones correctas para hacerlo. Las oportunidades de servicio siempre están a la orden del día, pero si no tenemos un corazón de siervos, no las veremos o seremos indiferentes a ellas. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Hay obediencia? ¿Hay gratitud? ¿Hay gozo? ¿Hay humildad? ¿Hay amor? ¿Y hay un anhelo genuino por la recompensa de parte de Dios? Jesús dijo en Mateo capítulo 25 del 34 al 40: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Estamos sirviendo con los dones, talentos, recursos que Dios nos ha dado para su gloria y para ser de bendición en la vida de otros? Dios nos permita que así sea y que podamos escuchar las palabras del Señor diciéndonos: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.